días, mi nombre es Samuel José Salomón Martínez, soy monitor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en este semestre estoy trabajando con el maestro Juan Toribio Milané en la asignatura de Cálculo 2. En el día de hoy vamos a trabajar sobre integrales elementales en centroides y fuerza ejercida por un fluido. Aquí tenemos el contenido que vamos a desarrollar en el video de hoy. Primero vamos a hablar sobre los objetivos. Luego vamos a hablar de algunas aplicaciones de integrales en ingeniería y física. Luego de citar cada una de estas aplicaciones, vamos a trabajar con algunos ejercicios de ejemplo. Luego la conclusión, frase de motivación, recursos y por último la bibliografía utilizada. En objetivos tenemos resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden de variables separables, aplicar integrales para resolver problemas de aplicaciones de física e ingeniería. De manera más específica, estos serían los problemas que vamos a resolver en el día de hoy. De la primera aplicación que vamos a hablar es del trabajo. Pero antes vamos a dar una pequeña introducción hablando del trabajo realizado por una fuerza constante. El trabajo realizado por una fuerza constante tiene la siguiente definición. Si un objeto es desplazado a una distancia d en la dirección de una fuerza constante aplicada F, entonces el trabajo W realizado por la fuerza se define como trabajo es igual a fuerza por distancia. Aquí tenemos el primer ejercicio. En este no vamos a aplicar integrales, pues el trabajo es realizado por una fuerza constante. Simplemente vamos a utilizar la expresión que habíamos mencionado anteriormente. Trabajo es igual a fuerza por distancia. El ejercicio nos dice lo siguiente. La locomotora de un tren de carga arrastra sus vagones con una fuerza constante de 9 toneladas a una distancia de media milla. Determinar el trabajo realizado por la fuerza constante. Lo primero que hacemos, como es un problema de física, es especificar los datos que nos da el problema. En este caso tenemos la fuerza, que es igual a 9 toneladas, y la distancia, que es igual a 0.5 millas. Usamos la expresión trabajo es igual a fuerza por distancia, hacemos las sustituciones correspondientes y obtenemos que el trabajo será igual a 4.5 toneladas milla. Ahora vamos a hablar del trabajo realizado por una fuerza variable. El ejercicio que resolvimos anteriormente era calcular el trabajo, pero realizado por una fuerza constante. En este caso, donde el trabajo es realizado por una fuerza variable, vamos a necesitar aplicar cálculo, pues cuando se le aplica una fuerza variable a un objeto, es necesario recurrir al cálculo para determinar el trabajo realizado, porque la cantidad de fuerza cambia según la posición del objeto. Por ejemplo, la fuerza requerida para comprimir un resorte o muelle aumenta conforme el resorte es comprimido. Recordemos la ley de Hooke, que nos dice que la fuerza F requerida para comprimir o estirar un resorte o muelle dentro de sus límites elásticos es proporcional a la distancia d que el resorte es comprimido o estirado de su longitud original. Es decir, prácticamente fuerza es igual a K, donde K es una constante de elasticidad, por D, que sería la distancia. Ahora bien, para hablar sobre esto de manera más específica, vamos a suponer un objeto que se mueve a lo largo de una recta x igual a A hasta x igual B por una fuerza continuamente variante, que vamos a denotar por f de x, es decir, la fuerza dependerá de la posición donde se encuentra el objeto, y sea delta una partición que divide el intervalo cerrado desde A hasta B en n subintervalos determinados por A igual a x sub 0 menor que x sub 1 menor que x sub 2, así sucesivamente hasta llegar a x sub n, que será igual a B. Tenemos entonces que el incremento en la posición será igual al punto donde esté actuando la fuerza, vamos a decir que está actuando aquí, menos el punto anterior. Ahora vamos a seleccionar un C sub i que estará entre este punto anterior
y el punto donde está la fuerza actuante. Como eso es continuo, se puede aproximar el trabajo realizado moviendo el objeto a través del ilésimo subintervalo por el incremento. Vemos entonces que el incremento del trabajo será aproximadamente igual a la fuerza evaluada en C sub i por el incremento X sub i. Entonces, el trabajo total realizado, como los movimientos del objeto desde A hasta B, los podemos aproximar como la sumatoria desde igual 1 hasta n del incremento del trabajo en el ilésimo subintervalo. Luego aquí podemos sustituir este incremento por la fuerza evaluada en C sub i por el incremento de X en el ilésimo subintervalo. Ahora bien, si consideramos que la norma de la partición tiende a 0, es decir, que n tiende a infinito, recordemos que n es el número de subintervalos, podemos decir que el trabajo será igual al límite de la sumatoria desde igual 1 hasta n de la fuerza evaluada en C sub i por el incremento de X, cuando la norma de la partición tiende a 0. Como la fuerza es continua, nosotros podemos expresar esto como la integral desde A hasta B de la fuerza por el diferencial de X. Vamos a realizar el ejercicio 2. Se requieren 18 libras-pies de trabajo para estirar un resorte 4 pulgadas de su posición natural. Encontrar el trabajo requerido para estirar el resorte 3 pulgadas adicionales. Lo primero que hacemos es detallar los datos que nos da el ejercicio. Tenemos el trabajo realizado para estirar un resorte 4 pulgadas que es igual a 18 libras-pies. Tenemos la primera distancia que fue de 4 pulgadas y la segunda que serán de 3 pulgadas que serán adicionales a esta 4. Aquí tenemos dos pequeños esquemas. Aquí tenemos un resorte que ha sido estirado desde su posición original hasta 4 pulgadas. Luego aquí tenemos este resorte que ha sido estirado desde su posición natural hasta 7 pulgadas, es decir, ha sido estirado 3 pulgadas adicionales a esta. Para realizar este ejercicio vamos a utilizar la ley de Hooke que nos dice la fuerza F requerida para comprimir o estirar un resorte o muelle dentro de sus límites elásticos es proporcional a la distancia d que el resorte es comprimido o estirado de su longitud original, es decir, F es igual a K por X. Tenemos que el trabajo será igual a la integral desde A a B de la fuerza que depende de X por el diferencial de X. En este caso, F lo vamos a sustituir por K por X. Y para realizar este ejercicio, lo primero que debemos de hacer es buscar la constante de elasticidad para luego buscar el trabajo requerido para estirar el resorte 3 pulgadas adicionales. Para buscar esa constante, vamos a sustituir con los datos que nos dan. Para el primer caso, es decir, tenemos la integral desde 0 a 4 de K por X por el diferencial de X. Podemos sacar K de la integral, pues es una constante, y la integral de X con respecto de X es igual a X al cuadrado sobre 2. Evaluamos este resultado de 0 a 4 y eso será igual a 4 al cuadrado, que es 16, entre 2 es 8 menos 0, es decir, nos quedan 8 pulgadas cuadradas. Ahora vamos a sustituir el trabajo para este estiramiento que fue de 4 pulgadas. Ya nosotros sabemos que en ese caso el trabajo es igual a 18 libras-pies. Bien, como tenemos el trabajo en libras-pies, vamos a
convertir esta 8 pulgadas cuadradas a pies cuadrados. Para eso simplemente dividimos entre 144. Entonces tenemos que 8 entre 144 pies cuadrados es igual a 8 pulgadas cuadradas. Luego vamos a despejar acá y tenemos que K será igual a 18 libras pies sobre 8 sobre 144 pies cuadrados. Simplificando nos queda que K será igual a 324 libras por pies. Ahora con la constante que es igual a 324 libras por pies, podemos plantear la siguiente integral, que nos dará el trabajo. Tenemos la integral de 4 a 7, pues recordemos que nos interesa saber el trabajo realizado, o mejor dicho, el trabajo que se requiere para estirar un resorte 3 pulgadas adicionales a las 4 pulgadas que ya tiene de estiramiento. Luego, aquí tenemos la integral desde 4 hasta 7, pues 3 más 4 es 7, de K por X por el diferencial de X. Tenemos entonces que estos límites de integración están en pulgadas, los vamos a expresar en pies, dividiendo entre 12. Tenemos 7 pulgadas, será igual a 7 sobre 12 pies, y 4 pulgadas, que sería igual a 4 sobre 12 pies, simplificando, sería 1/3 en pies. Luego tenemos que esta integral será igual a 324, hemos sacado la constante de la integral. Luego la integral de x con respecto de x es igual a x al cuadrado entre 2, es una integral inmediata. Y eso lo vamos a evaluar desde 1/3 hasta 7 sobre 12, que son los nuevos límites de integración expresado en pies. Eso será igual a 162 libras pies. Aquí simplemente sacamos un medio como un múltiplo constante de esta expresión, lo multiplicamos por 324 y es igual a 162. En esta parte estamos evaluando este resultado y del producto de evaluar este resultado obtenemos aquí pies cuadrados. Nosotros sabemos ya que libra por pies cuadrados será igual a libra pie. Entonces aquí 162 por esta expresión será igual a 37.125. Y ese es el trabajo que se requiere para estirar el resorte 3 pulgadas adicionales a las 4 pulgadas que ya tiene el resorte estirado. Ahora bien, a modo de práctica, es decir, el ejercicio no lo pide en el libro originalmente, pero nosotros lo vamos a hacer. Vamos a calcular el trabajo que se requiere para estirar el resorte desde su estado natural hasta 7 pulgadas. Para eso simplemente vamos a sumar el trabajo que acabamos de calcular desde 4 a 7 y a eso le vamos a sumar el trabajo que ya nos daba el ejercicio de 0 a 4 pulgadas, que es igual a 18. Este es igual a 55.125 libras pies. Ahora ustedes pueden comprobar, resolviendo esta integral, que debe darle este mismo resultado, 55.125 libras pie. Ya ustedes conocen la constante, que la acabamos de calcular, que es 324. Realizan la integral y confirman que dé ese mismo resultado. Ahora vamos a comprobar la integral que planteamos anteriormente. Para esto vamos a utilizar GeoGebra. Introducimos integral, la función 324 por x, donde 324 es la constante de proporcionalidad o constante de elasticidad en libras por pie, y el intervalo de la región, que sería desde 1/3 hasta 7 sobre 12. Esto está expresado en pies, ya que la constante está en libras por pies. Luego le damos a Enter
y vemos que esto será igual a 37.13. Nosotros obtuvimos 37.125, pero redondeando es lo mismo. Otra aplicación para la que podemos utilizar integrales es para calcular momentos, centro de masa y centroides, específicamente cuando hablamos de una lámina plana. Pero vamos a dar una pequeña introducción a este tipo de ejercicios. Antes de desarrollar el tema, debemos de tener en cuenta algunas definiciones básicas. Por ejemplo, ¿qué es la masa? La masa es una medida de la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento y es independiente del sistema gravitatorio en que el cuerpo se encuentre. No se debe confundir la masa con el peso, pues el peso es un tipo de fuerza que se relaciona con la masa mediante la siguiente ecuación. Es decir, peso, en este caso es fuerza, es igual a masa por aceleración. En el caso del peso, la aceleración sabemos que es la gravedad. Luego tenemos la densidad. ¿Qué es la densidad? Es una magnitud escalar y expresa la cantidad de masa en un determinado volumen. Normalmente la densidad se suele denotar por la letra griega ρ y decimos que este es igual a masa entre volumen. Aquí tenemos algunas medidas de masa y de fuerza que se las estaré compartiendo en un formato PDF para que puedan hacer uso de estas. Momentos y centros de masas en un sistema unidimensional, es decir, en una dimensión. Vamos a suponer que tenemos las masas puntuales m1, m2 hasta m(n), localizadas respectivamente en x1, x2 hasta xn. El momento respecto al origen será igual a la suma de todos los momentos, es decir, la masa 1 por x1 representaría el momento 1, masa 2 por x2 sería el momento 2. Eso sería el momento con respecto al origen, que en este caso sería este. Y x2, por ejemplo, sería la distancia de aquí a aquí. Y x1 la distancia desde aquí hasta aquí. Luego tenemos el centro de masa, que será igual al momento respecto al origen entre la suma total de todas las masas del sistema. Ahora tenemos momento y centro de masa en un sistema bidimensional como el que se puede apreciar aquí. Sean las masas puntuales m1, m2 hasta m(n) localizadas en los siguientes puntos. El momento respecto al eje Y es, momento en Y es igual a m(1) por x1 más m(2) por x2, así sucesivamente hasta m(n) por xn. Luego tenemos que el momento respecto al eje X es m(x) igual a m(1) por y1 más m(2) por y2 y así sucesivamente hasta llegar a m(n) por y(n). El centro de masa entonces será para x el momento respecto al eje Y entre la masa total del sistema y el centro de masa para Y será igual al momento respecto al eje X entre la masa total del sistema. Centro de masa de una lámina plana. Vamos a considerar una lámina plana irregularmente formada de densidad uniforme, limitada por las gráficas f de x y g de x, y x será un valor entre a y b. La masa de esta región está dada por m es igual a densidad por área. Para calcular el área de esta región simplemente aplicamos integrales. Para esto tenemos un rectángulo representativo. El área de este rectángulo la vamos a denotar por diferencial de área. Esto será igual a la altura del rectángulo, que en este caso es f de x menos g de x, por el diferencial de x, que sería la anchura de este rectángulo. Recordemos que el incremento en x lo podemos denotar por diferencial de x. Integramos en ambos miembros de la igualdad, desde a hasta b, y obtenemos que el área de la región será igual a la integral desde a hasta b de f de x menos g de x con respecto de x.
Pues la masa será igual a la densidad por el área de la región, que es esta integral. Ahora vamos a considerar una pequeña porción de masa de la lámina, que sería esta. Esa m sub i la vamos a calcular como la densidad de la lámina por el área de este pequeño rectángulo representativo, donde la altura de ese rectángulo representativo aquí sería f de x sub i menos g de x sub i por el incremento en x. Ahora vamos a calcular el momento con respecto al eje x como momento es igual a masa por distancia. La masa sería esta, y es lo que tenemos aquí. Y el y sub i sería la distancia. Y sub i sería este punto medio aquí del rectángulo, el cual es fácil saber que se calcula como la altura de f de x sub i, que sería todo esto aquí, más g de x sub i, que sería esta aquí, entre 2. Así obtenemos este punto medio entre estas dos curvas que limitan la región. Y si estuviéramos buscando el momento con respecto al eje y, pues sería densidad por f de x sub i menos g de x sub i por el incremento en x. Y aquí la distancia sería desde aquí hasta aquí, viene dado por x. De lo anterior podemos sacar esta definición. Sea f y g funciones continuas, tal que f de x sea mayor o igual que g de x en el intervalo cerrado desde a hasta b. Y vamos a considerar la lámina plana de densidad uniforme ρ limitada por la gráfica y igual a f de x y y sub 2 igual a g de x y x que será un valor entre a y b. Los momentos respecto al eje x y al eje y son los siguientes. Para el momento con respecto al eje x tenemos densidad por la integral desde a a b de f de x más g de x entre 2 por f de x menos g de x por el diferencial de x. Y el momento con respecto al eje y será igual a la densidad por la integral desde a hasta b de x por f de x menos g de x por el diferencial de x. El centro de masa entonces está dado por x igual al momento con respecto a y sobre la masa de la lámina, y el centro en y estará o será igual, mejor dicho, al momento con respecto al eje x sobre la masa de la lámina. Y la masa de la lámina será igual a la densidad por la integral desde a hasta b de f de x menos g de x por el diferencial de x. Aquí tenemos un ejemplo. Nos piden formular y evaluar las integrales para encontrar el área y los momentos sobre los ejes x y y para la región acotada por las gráficas de las ecuaciones. Las ecuaciones que tenemos serán y igual a x al cuadrado y y igual a 2x. Sin tener que usar el gráfico, analíticamente nosotros podemos saber los puntos de intersección. Básicamente solamente tenemos que igualar estas dos expresiones. Tenemos que x al cuadrado menos 2x será igual a 0. Aquí podemos sacar factor común x y tenemos que x por x menos 2 será igual a 0. Entonces los puntos de intersección serán en x igual 0 y x igual 2, ya que en esos dos puntos se cumple esta igualdad. Pues ya sabemos que nuestra región estará desde x igual 0 hasta x igual 2, como se puede apreciar aquí en este gráfico, desde x igual 0 hasta x igual 2. Tenemos la integral entonces de 0 a 2 de 2x menos x al cuadrado por el diferencial de x será igual a 2x al cuadrado sobre 2, simplemente integramos esta, y la integral de este será x al cubo sobre 3. Evaluamos en 2, tendremos 2 por 2 al cuadrado sobre 2 menos 2 al cubo entre 3.
y ya para 0 estos dos términos se hacen 0. Simplificando, eso será igual a 4 tercios unidades cuadradas, pues recordemos que el área se representa en unidades cuadradas. Ahora vamos a buscar los momentos sobre los ejes X y Y para la región acotada por las gráficas como nos pide el ejercicio. El momento con respecto a X será igual a la densidad por esta integral. Hacemos las sustituciones correspondientes. F de X será igual a 2X. Recordemos que F de X es la función mayor en el intervalo desde A a B. En este caso era 2X más G de X. G de X será igual a X al cuadrado. Esto dividido entre 2 multiplicado por la diferencia de estas dos funciones. Ahora podemos sacar un medio de aquí como un múltiplo constante de la integral. Realizamos este producto y eso será igual a menos x a la cuarta más 4x al cuadrado. Realizando la integral, aplicando la regla de la potencia para integrales, eso será igual a menos x a la quinta sobre 5 más 4x al cubo sobre 3. Evaluamos este resultado de 0 a 2. En 2 tenemos menos 2 a la quinta sobre 5 más 4 por 2 al cubo sobre 3. Y para 0 esta expresión se hace 0. Eso multiplicado por un medio, entonces nos daría que es igual a 32 sobre 15. Ya tenemos el momento con respecto a X. Y el momento con respecto a Y lo hacemos utilizando esta expresión. Ya sabemos que la densidad será igual a 1, por eso aquí no lo marcamos. Luego tenemos X multiplicado por F de X, que sería 2X, y G de X en nuestro caso sería X al cuadrado. Multiplicamos X en esta expresión y tenemos que el momento con respecto a Y será igual a la integral de 0 a 2 de 2x al cuadrado menos x al cubo con respecto de X. Luego hacemos las sustituciones correspondientes y simplificando eso será igual a 4 tercios. Es decir, el momento con respecto a Y será igual a 4 tercios. Ahora vamos a calcular el centro de masa. Este ejercicio fue sacado del libro. Originalmente no se pedía el centro de masa, pero nosotros lo vamos a calcular a modo de práctica. Primero calculamos la masa de la lámina, que será igual a la densidad por el área. Esta masa será igual a 4 sobre 3. Ahora vamos a calcular el centro con respecto a X. Este será igual al momento con respecto a Y sobre la masa de la lámina. Hacemos las sustituciones correspondientes, nos queda 4 tercios sobre 4 tercios y eso será igual a 1. Ese sería el centro con respecto a X. Ahora vamos a buscar el centro con respecto a Y. Tenemos que esto será igual al momento con respecto de X sobre la masa de la lámina. Hacemos las sustituciones correspondientes, pues ya conocemos el momento con respecto a X y la masa de la lámina. Y simplificando, esto será igual a 8 quintos. Ahora vamos a utilizar a GeoGebra, específicamente una calculadora que fue creada por el Instituto de GeoGebra de Celaya. Aquí simplemente sustituimos f de x, que sería la mayor función en el intervalo. Ya nosotros la sustituimos, pusimos 2x. Y g de x sería la menor función en el intervalo. En este caso, x al cuadrado. Introducimos los límites de integración, que serían desde 0 a 2. Y ya aquí obtenemos la masa, el momento con respecto a y, el momento con respecto a x, el centro con respecto a x, que es igual a 1, que fue lo que obtuvimos, y el centro con respecto a y, que es igual a 1.6. Nosotros lo dejamos expresado como 8 quintos, pero eso es igual a 1.6.
Ahora vamos a encontrar en el ejercicio número 4 el centroide de la región acotada por estas dos gráficas. Tenemos que X está entre menos R y R, y el área de esta semicircunferencia será igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. El momento con respecto a X será igual a la densidad, que la vamos a denotar por ρ, por esta integral. Hacemos las sustituciones correspondientes, recordando que f de x es la función que tiene mayor valor en el intervalo desde a hasta b. En este caso, f de x sería la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Haciendo las sustituciones correspondientes nos queda la integral desde menos r, que sería este punto aquí, hasta r, que sería este punto. Pues desde este punto hasta este punto lo que tenemos es el radio de esa semicircunferencia. Luego tenemos este producto que será igual a r al cuadrado menos x al cuadrado. Ese un medio que está aquí lo podemos sacar de nuestra integral como un múltiplo constante. Luego nos queda que esta integral será igual a r al cuadrado por x menos x al cubo sobre 3. Evaluamos este resultado y obtenemos que el momento con respecto a x será igual a la densidad sobre 2 por r al cubo menos r al cubo sobre 3 menos r al cubo más r al cubo sobre 3. Pues entonces el momento con respecto a x será igual a la densidad sobre 2 por 2r al cubo menos 2r al cubo sobre 3. El momento con respecto a x, ya simplificando esta expresión, será igual a 2 tercios multiplicado por ρ. Ahora tenemos que la masa será igual a la densidad por el área. Ya el área de esta región, que es una semicircunferencia, dijimos que es igual a pi por radio al cuadrado sobre 2. Ahora vamos a calcular el centro con respecto a y. Tenemos que esto será igual al momento con respecto a x sobre m. Hacemos las sustituciones correspondientes, pues ya hemos calculado s y este. Y eso será igual a 4 sobre 3 por pi por el radio al cuadrado. Ahora bien, ese sería el centro con respecto a y, es decir, la distancia que tendríamos desde aquí, que fue donde colocamos el origen de nuestro plano de referencia, hasta el centro con respecto a y de la figura. Ahora vamos a calcular el centro con respecto a x. Visualmente nos damos cuenta que este nos debe de dar igual a 0. Tenemos que el momento con respecto a y será igual a la densidad por esta integral. Y esto lo habíamos dicho anteriormente. El momento con respecto a y, entonces, haciendo las sustituciones correspondientes, será igual a la integral desde menos r hasta r por x por la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado con respecto de x. Para realizar esta integral vamos a utilizar la sustitución u igual a r al cuadrado menos x al cuadrado. Diferenciando en ambos miembros de esta igualdad, obtenemos que diferencial de u será igual a menos 2x por diferencial de x. Cuando hacemos una integral definida por sustitución, los límites de integración cambian y debemos de buscar esos nuevos límites de integración. En el caso de u sub 1 es simplemente sustituir menos r en esta expresión y eso será igual a 0. Luego sustituimos r en esta expresión, obtenemos u sub 2 y eso será igual a 0. Obtenemos la nueva integral, haciendo las sustituciones correspondientes, como la integral de 0 hasta 0 de la raíz cuadrada de u menos diferencial de u entre 2. Es fácil darse cuenta que eso será igual a 0. Entonces, el centro con respecto a x será igual al momento con respecto a y sobre la masa
Y como el momento con respecto a y es igual a 0, podemos decir que este será igual a 0, como se puede apreciar en la imagen. Ahora aquí tenemos en Google, hemos buscado el centroide de un semicírculo. Aquí tenemos ya que el centro con respecto de y será igual a 4 sobre 3 por pi por el radio, que fue lo que nosotros obtuvimos. Es decir, acabamos de demostrar esta relación mediante integrales. Y en este caso el centro con respecto de x no se marca, pues el centro con respecto de x sería aquí, en el origen. Entonces esa distancia será igual a 0 con respecto de x. Y con respecto de y será igual a esta expresión que tenemos aquí. Ahora bien, esto es porque colocamos nuestro plano de referencia de este modo. Si hubiésemos colocado nuestro plano de referencia de esta forma, como la estoy marcando con el mouse, podemos apreciar que el centro con respecto de x entonces será igual al radio. Y eso tiene sentido aquí, pues de aquí a aquí tenemos r. Si aquí trazamos una línea perpendicular al eje x, podemos ver que estaríamos dividiendo nuestro semicírculo exactamente a la mitad. Y el centro con respecto de y se mantiene, sería 4 sobre 3 por pi por el radio. Pues simplemente movimos nuestro plano de referencia horizontalmente hacia acá. También las integrales las podemos utilizar para calcular presión y fuerza de un fluido, como veremos en esta parte de la presentación. Vamos a empezar definiendo qué es la presión. Esta la podemos definir como la fuerza ejercida por unidad de área en la superficie de un cuerpo, es decir, presión es igual a fuerza entre área. También podemos decir que la presión de un objeto a la profundidad h en un líquido es presión es igual al peso específico del fluido por la profundidad a la cual se está sumergiendo el objeto. Estas dos expresiones las podemos relacionar de la siguiente forma. Primero tomamos presión es igual a fuerza entre área. Multiplicamos esto por la profundidad a la cual se encuentra el objeto sumergido en un líquido y la dividimos para que se mantenga la igualdad. Es decir, multiplicamos y dividimos por h. Para que así se mantenga la igualdad, pues h entre h es igual a 1. Luego multiplicamos área por h, que sería la profundidad a la cual se encuentra el objeto en el fluido, y obtenemos que eso será igual a un volumen. Luego tenemos fuerza entre volumen y eso será igual al peso específico del fluido multiplicado por la profundidad. Así hemos relacionado esta expresión y esta. Ejercicio 5. Tenemos una lámina que se sumerge horizontalmente a 5 pies del agua. Encontrar la fuerza del fluido en el lado de la parte superior. Aquí nos dan el área de la lámina, que es igual a 3 pies cuadrados. Y bueno, para resolver este ejercicio lo primero que vamos a hacer es buscar la presión. Tenemos que presión es igual a peso específico por la profundidad. El peso específico del líquido, en este caso es agua, es de 62.4 libras por pies cúbicos. Y la profundidad es 5 pies. Este producto es igual a 312 libras por pie cuadrado. Luego tenemos que la fuerza es igual a presión por área. Hacemos las sustituciones correspondientes y obtenemos que la fuerza total será igual a 936 libras. En el ejercicio anterior teníamos una lámina horizontal que estaba sumergida en un fluido. Por lo tanto, la presión que actuaba sobre la parte superior de esta era igual en cada uno de sus puntos de la parte superior. Pero ahora vamos a suponer una lámina vertical. Recordemos que la fuerza que actúa sobre un objeto en un fluido
varía según la profundidad. A mayor profundidad, mayor será esta. Para determinar la fuerza total ejercida sobre una cara entre la profundidad C y la profundidad D, como se puede apreciar aquí, se puede subdividir el intervalo CD, es decir, este intervalo completo, en n subintervalos, cada uno de anchura que vamos a representar como el incremento en Y. Cada uno de estos rectángulos representativos tendrán una longitud que estará en función de Y sub I, donde Y sub I está en el iésimo subintervalo. La fuerza ejercida contra este rectángulo representativo es la siguiente: W por la profundidad en función de Y sub I por la longitud en función de Y sub I por el incremento de Y. Si nos damos cuenta, la longitud en Y sub I por el incremento de Y nos representaría el área de este rectángulo representativo. Y H de Y sub I sería la profundidad en ese punto. Ya W sabemos que es constante y es el peso específico del fluido. Luego tenemos que la fuerza sobre todos los rectángulos sería igual a la sumatoria desde igual 1 hasta n de la fuerza ejercida contra este rectángulo. Y esto será igual a sustituir en esta expresión. Como W es constante, lo podemos sacar de la sumatoria y nos queda la suma de esta forma. Ahora bien, si tomamos que la norma de la partición tiende a 0, es decir, que la cantidad de subintervalos que vamos a tener aquí va a tender a infinito, es decir, n va a tender a infinito, pues entonces esto lo podemos expresar como una integral, pues esta suma sería continua. Tenemos que esto será igual a W por la integral desde C hasta D de H en función de Y por L en función de Y por el diferencial de Y. Aquí tenemos el ejercicio 6. Nos piden encontrar la fuerza de un fluido en la placa vertical sumergida en agua, donde las dimensiones se dan en metros y la densidad de peso del agua es 9800 newtons por metro cúbico. Lo primero que hacemos es identificar los puntos 0,9 y 6,0. Vamos a utilizar la ecuación punto pendiente para definir quién sería la longitud en función de Y. Tenemos entonces lo siguiente: Y menos Y sub 1, Y sub 1 sería 9, eso será igual a la pendiente, ya nosotros sabemos que es igual a 0 menos 9 entre 6 menos 0, multiplicado por X menos X sub 1, que en este caso lo tomamos como 0, pues tomamos este primer punto, este como nuestro primer punto de referencia. Luego, haciendo las simplificaciones correspondientes, nos queda que esto será igual a Y menos 9 menos 3 medios por X. Despejamos X, que será igual a la longitud en función de Y, y obtenemos que esta es igual a menos 2 tercios de Y menos 9. Así ya hemos definido la longitud. Ahora, la profundidad en función de Y es fácil darse cuenta aquí que es 12 menos Y. Pues por ejemplo, si estamos ubicados en este punto que tiene a Y igual a 9, la profundidad en este punto sería entonces 12 menos 9 y eso es igual a 3, como se puede comprobar aquí. Ahora, si uno se encuentra en este punto y aquí Y es igual a 0, como se puede apreciar, entonces tendríamos que la profundidad en función de Y es igual a 12 menos Y, sería 12 menos 0. Y como se puede apreciar, 3 más 9 es 12 y sería la profundidad en ese punto. Ahora bien, calculamos la fuerza como W, que es el peso específico del líquido, en este caso es agua, por la integral de C a D de la profundidad en función de Y por la longitud en función de Y por el diferencial de Y. Hacemos las sustituciones correspondientes.
Luego aquí tenemos 9800 menos 2 tercios. Ese menos 2 tercios se sacó como un múltiplo constante de nuestra integral. Realizamos el producto de 12 menos y por y menos 9. Eso es igual a 21 por y menos 108 menos y al cuadrado. Realizamos esta integral y obtenemos que esto será igual a 21 por y al cuadrado sobre 2 menos 108 por y menos y al cubo sobre 3. Evaluamos esta expresión de 0 a 9 y multiplicado por menos 19.600 sobre 3, obtenemos que la fuerza será igual a 2.381.400 newton, lo equivalente a 2.381.4 kilonewtons. Ahora vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden de variables separables. Una ecuación separable se dice que es aquella ecuación diferencial de primer orden que se puede expresar en la siguiente forma, es decir, la derivada de y con respecto de x es igual a una función que depende solo de x por una función que depende de y. Se dice que si se puede expresar en esta forma es separable o que tiene variables separables. Aquí tenemos un pequeño ejercicio, nos piden resolver la ecuación diferencial. En este caso vamos a verificar si este variable es separable. Lo que hacemos es lo siguiente, sumamos 2 por x por y en ambos miembros de la igualdad, obtenemos entonces 1 más x al cuadrado por y' será igual a 2 por x por y. Ahora, aquí podemos dividir entre 1 más x al cuadrado y obtenemos 2x sobre 1 más x al cuadrado por y. Como vemos, ya tenemos el producto de una función que depende de x con una función que depende de y. Ya luego dividimos entre y en ambos miembros de la igualdad y multiplicamos por diferencial de x en ambos miembros de la igualdad. Ya nosotros sabemos que la derivada de esta función por el diferencial de x será igual al diferencial de y. Es decir, la derivada de la variable dependiente con respecto a la variable independiente por el diferencial de la variable independiente es igual al diferencial de la variable dependiente, es decir, en este caso es diferencial de y. Entonces tenemos la integral del diferencial de y sobre y, que será igual a la integral de 2x sobre 1 más x al cuadrado con respecto de x. Para realizar esta segunda integral la vamos a hacer por sustitución. En el caso de esta integral con respecto de y es una integral directa y es igual al logaritmo natural de y más c sub 1. Aquí para la segunda integral tenemos la sustitución de u igual a 1 más x al cuadrado y diferencial de u, simplemente diferenciamos en ambos miembros de la igualdad, obtenemos que es igual a 2 por x por el diferencial de x. Luego obtenemos esta nueva integral, producto de hacer las sustituciones correspondientes. Eso será igual al logaritmo natural de u más c sub 2. Podemos sustituir u directamente, que es igual a 1 más x al cuadrado. Ahora tenemos que el logaritmo natural de y más c sub 1 es igual al logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más c sub 2. Aquí vamos a restar c sub 1 en ambos miembros de la igualdad y eso nos genera una nueva constante que vamos a denotar por c sub 3. Ahora para despejar a y encontrar la solución, simplemente vamos a aplicar la función exponencial en ambos miembros de la igualdad, que es la función inversa del logaritmo natural. Luego obtenemos que en este miembro de la igualdad esto será igual a y, pues la función exponencial elevado al logaritmo natural de y es igual a y. Y aquí tenemos la función exponencial elevado al logaritmo natural de 1 más x al cuadrado más c sub 3. Eso es lo mismo que el producto de la función exponencial elevado al logaritmo natural de 1 más x al cuadrado por la función exponencial elevado a una constante c sub 3. Pues aquí tenemos un producto de bases iguales. Por lo tanto, los exponentes se suman y obtenemos la expresión que teníamos anteriormente. Pero eso no nos interesa ahora.
Simplemente comprobamos lo que hicimos aquí. Luego ya nosotros sabemos que esto será igual a 1 más x al cuadrado, y la función exponencial elevado a una constante nos genera una nueva constante que vamos a denotar por c. Si nosotros quisiéramos comprobar esta solución, simplemente tenemos que sustituir aquí, se debe de cumplir la igualdad. Ahora vamos a utilizar un software para comprobar este resultado. Vamos a comprobar el resultado de la ecuación diferencial que acabamos de resolver. Tenemos 1 más x al cuadrado por y' menos 2 por x por y igual 0. Aquí ya Wolfram nos muestra el resultado, que fue el mismo que obtuvimos, que la solución será igual a c sub 1 por x al cuadrado más 1. Además, también nos muestra el campo dependiente. Una de las aplicaciones que le podemos dar a las ecuaciones diferenciales de variables separables es con la ley de Newton del enfriamiento y calentamiento. Esta nos dice que la rapidez con la que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la temperatura del cuerpo al tiempo t menos la temperatura del medio que rodea el cuerpo. También lo podemos expresar como la rapidez con la que cambia la temperatura del cuerpo es igual a K, donde K es una constante de proporcionalidad, por la diferencia de la temperatura de un cuerpo a un tiempo específico menos la temperatura del medio que rodea el cuerpo. Aquí tenemos un ejemplo. Cuando se quita un objeto de un horno y es colocado en un ambiente con una constante, la temperatura de 80 grados Fahrenheit. Su temperatura central es de 1500 grados Fahrenheit. Una hora después de que se retira, la temperatura central es de 1120 grados Fahrenheit. Encuentre la temperatura central 5 horas después de retirar el objeto del horno. Aquí tenemos una ecuación diferencial con condiciones iniciales. Tenemos la ecuación diferencial, que será igual a la derivada de la temperatura con respecto del tiempo, es igual a K por T menos 80. Recordemos que 80 es la temperatura del medio en la cual se encuentra el objeto. De aquí vamos a utilizar el método de variables separables. Tenemos en este lado de la igualdad una función, prácticamente podemos decir, que contiene solamente a la temperatura. Y aquí tenemos la constante de proporcionalidad. En realidad, como la constante no depende ni del tiempo ni de la temperatura, la podemos dejar de cualquier lado de la igualdad. En este caso vamos a dejarla de este lado. Luego multiplicamos por el diferencial del tiempo en ambos miembros de la igualdad. Esto nos genera aquí el diferencial de temperatura. Recordemos que eso no detalla, simplemente por definición eso será igual al diferencial de temperatura. Y 1 sobre la temperatura del medio menos 80 por el diferencial de temperatura será igual a K por el diferencial de tiempo. Integramos en ambos miembros de la igualdad y obtenemos que esto será igual al logaritmo natural de la temperatura menos 80 más C sub 1. Y en este miembro obtenemos el tiempo multiplicado por la constante de proporcionalidad más C sub 2. Aquí simplemente restamos C sub 1 en ambos miembros de la igualdad y se nos genera una nueva constante, la cual vamos a denotar por C sub 3. Aplicamos la función exponencial en ambos miembros de la igualdad y obtenemos la temperatura menos 80 será igual a una constante. Ya sabemos por qué se genera esa constante, simplemente eso lo podemos expresar como un producto de dos bases iguales, es decir, la función exponencial elevado al tiempo por k, y eso multiplicado por la función exponencial elevado a c sub 3.
la función exponencial elevado a la c sub 3 nos genera una nueva constante que la vamos a denotar por c. Luego tenemos que la temperatura será igual a c por la función exponencial elevado al tiempo por la constante más 80. Recordemos que son 80 grados Fahrenheit la temperatura del ambiente, la cual se mantiene constante. Luego tenemos aquí 1500, es decir, simplemente estamos aplicando la primera condición, es decir, nosotros sabemos que para un tiempo cero, vamos a decirlo así, en el inicio, la temperatura del objeto era de 1500 grados Fahrenheit. Hacemos las sustituciones correspondientes aquí y obtenemos 1500 es igual a c por la función exponencial elevado a la 0 por k más 80. 0 por k es igual a 0 y la función exponencial elevado a la 0 es igual a 1. Eso será igual a c más 80. Despejando a c obtenemos que c será igual a 1420. Ahora vamos a aplicar la segunda condición para obtener a que será igual la constante de proporcionalidad. Ahora ya aquí tenemos el resultado de aplicar la primera condición. La segunda condición nos decía que para el tiempo de una hora la temperatura era igual a 1120 grados Fahrenheit. Hacemos las sustituciones correspondientes. Temperatura en función de una hora, 1120, será igual a la constante, que es 1420, por la función exponencial, en este caso elevado al tiempo, por la constante de proporcionalidad. Pero en este caso el tiempo es igual a 1 y por eso no lo marcamos. Más 80. Luego vamos a despejar a la función exponencial elevado a la constante de proporcionalidad. Aplicamos logaritmo natural en ambos miembros de la igualdad y el exponente de esta función, que era k, aplicando cierta propiedad de los logaritmos naturales, podemos pasarlo multiplicando al logaritmo natural de esta función. Luego el logaritmo natural de la función exponencial es igual a 1 y tenemos que k será igual al logaritmo natural de 52 sobre 71, que es igual a esto aproximadamente. Luego tenemos el siguiente modelo que define la temperatura de nuestro objeto. La temperatura será igual a 1420 elevado a la función exponencial de menos 0.311 por t más 80. Luego tenemos la temperatura en función de 5 horas, que es lo que nos pide el ejercicio. Será igual a 1420 por la función exponencial elevado a menos 0.311 por 5 aproximadamente más 80. Luego tenemos que esto será igual a 379.24 grados Fahrenheit aproximadamente. Hasta aquí ya hemos acabado con los ejercicios de esta presentación. Vamos a comprobar el resultado. Para eso vamos a introducir en Symbolab nuestra ecuación diferencial. En vez de t vamos a utilizar y en vez de el tiempo vamos a utilizar x. Básicamente es lo mismo, simplemente cambiamos las variables. Aquí introducimos las condiciones iniciales y vemos que obtuvimos el mismo resultado. Y es igual a 1420 por la función exponencial elevado a por x más 80. Al parecer Symbolab no calculó a aplicando una de las condiciones iniciales, pero nosotros sí la calculamos. Esa sería la única diferencia ahí, pero aún así denota que es una constante como la que nosotros obtuvimos. En conclusión, aplicando integrales podemos resolver ciertos problemas de ingeniería y física, como pudimos ver. Mediante integración podemos resolver ecuaciones diferenciales lineales de primer orden de variables separables. Aquí estamos especificando de manera clara qué tipo de ecuaciones diferenciales se pueden resolver mediante variables separables. También hay otros métodos, pero eso lo verán ustedes más adelante en su asignatura de ecuaciones diferenciales.
También pueden verlo en la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales del canal. También aplicando ecuaciones diferenciales lineales de primer orden podemos resolver problemas de temperatura aplicando la ley de Newton del enfriamiento y calentamiento. Aquí tenemos una frase de motivación. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas del error. Pablo Neruda. Aquí tenemos los recursos utilizados: Symbolab, Wolfram Alpha y GeoGebra. Aquí la bibliografía, utilizamos el libro de cálculo 1 de una variable de Larson, el libro de cálculo esencial y el libro de ecuaciones diferenciales con aplicaciones de modelado de Denis Silk. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por todo.